con el doctor Sar hace un par de días. Se trata de una paciente de 45 años con un motivo de consulta de un cuadro de 15 días de evolución, de disminución de la huesa visual de su ojo izquierdo, sin otros síntomas asociados. Tiene antecedentes de lupus eritematoso sistémico, diagnosticado a los 18 años, pero en tratamiento hace solamente 10, con plaquinol 200 miligramos al día y prednisona 5 miligramos al día. También hipotiroidismo, hipertensión y trastornos del ánimo. Tiene un ojo izquierdo único funcional, porque el ojo derecho lo perdió hace 2 años, por lo que nos relata ella por el lupus. A la huesa visual, un ojo derecho ciego, o sea, en 0, y un ojo izquierdo miope de 0,3, parcial. ¿Ya? En la biomicroscopía, en verdad, no hay mucho que, no es un ojo que, por lo menos en el polo anterior, se vea con celularidad o proteínas en este momento. Acá tenemos las imágenes. Ya tenemos el OCT del ojo izquierdo y podemos visualizar en el fondo que tiene un edema macular con algunas células ahí que se ven reflectantes, que van como cayendo, ya casi en el fondo un desprendimiento de, o sea, perdón, un líquido subretinal principalmente, y una coroides también que no se ve muy uniforme, que pudiésemos decir que hacia nasal es una coroide más de miope, pero hacia temporal es una coroide que está un poquitito más granular, por decirlo de alguna forma, y que no está tan normal. Acá tenemos una angio y lo que podemos visualizar en el ojo izquierdo, que en el fondo por el que consulta la paciente, que ya, bueno, en los tiempos tempranos se ven zonas que, no sé si se puede, acá se hace zoom. Sí, súper. Se ven estas zonas en relación a las arcadas temporales y también nasal inferior de isquemia, ¿ya? Y que más adelante vamos viendo que de a poquito va filtrando y se va viendo una vasculitis, que la vemos por acá y la podemos identificar, una vasculitis oclusiva que va generando en el fondo estas zonas de isquemia, acá, que son de los vasos más pequeños y que van en relación a la vasculatura, sobre todo el polo posterior. Acá lo mismo, en el fondo ahí vamos viendo que con el paso de los minutos van filtrando y se ve también asociado el edema, ¿ya? Pero principalmente estas imágenes lo que nos ayudan a saber es que se trata de una vasculitis, ¿ya? Y que es muy perivascular en el fondo, como bien asociada a los vasos, y que también presenta aquí algunas hemorragias asociadas. Entonces, en el fondo, nuestra pregunta, y que igual la vamos, y yo creo que ustedes ya la tienen un poco clara, que se da esto de, o es un compromiso ocular lúpico, o que no se parece, les voy a explicar por qué. También tenemos que considerar, quizás como un diagnóstico diferencial un poco más alejado, en la toxicidad por hidroxicloroquina. ¿Ya? El lupus es una enfermedad que es autoinmune, es multisistémica, tiene una etiología indefinida como general y con características que son muy heterogéneas y muy variables en su compromiso. De las manifestaciones oftalmológicas más frecuentes es la queratoconjuntivitis seca o el síndrome de Sjögren. Un tercio de los pacientes tienen afectación ocular y la afectación ocular es indicativa también de la actividad de la enfermedad. Vamos en el fondo a saber por qué. La retinopatía generalmente es bilateral, también puede ser unilateral, y se asocia también al nivel de compromiso renal que tiene el paciente,
y se atribuye, como les decía, a esta vasculitis de los capilares y de las arteriolas retinales. Acá vemos alguna fotografía de compromiso sistémico de otros órganos de los pacientes, un eritema malar, ya acá arriba, que es típico, también úlceras orales de mucosas, ya, la alopecia también que es típica, y también acá algunas alteraciones de las falanges, ya que tienen algunas placas también eritematoviolásicas. Entonces nos vamos a enfocar un poquito acá en el compromiso oftalmológico y principalmente de la retina, en donde podemos ver que se expresa principalmente a través de la oclusión de vasos arteriales y venosos, también un desprendimiento, o sea, defectos del exudativo y una maculopatía tóxica, que es secundario al tratamiento principalmente. En la coroides también vemos alteraciones que están ahí, que se muestran, se describen, y neurooftalmológicas. Y también ahí del polo anterior. Dentro de las principales características, vemos acá que se dan en la retinopatía lúpica manchas algodonosas, dilataciones venosas, hemorragia, que es casi como vemos las imágenes del paciente, de nuestra paciente. Acá también vemos que ya está proliferando con una retinopatía vasoclusiva y que tiene acá, podemos ver un neovaso. Acá en un angio, lo que podemos ver, es esta capilaridad, estos capilares como abandonados, por decirlo como la traducción, ya, pero este dropout, que lo vemos acá en la flechita, también vemos que hay las paredes de los vasos se ven mucho más, se tiñen mucho más, y acá abajo vemos que hay fuga o este leakage también de líquido a través de los vasos por esta vasculitis. Lo mismo acá, estos neovasos, que podemos ver que nuestros pacientes quizás no se veían tan claritos, pero igual se presentaban en menor cantidad. Y vemos acá también líquido subretinal, que en nuestra paciente también se presentaba y que es característico en los lupus con un compromiso más avanzado. Entonces, también es interesante, este paper lo encontré del 2022 y también hay otro que se hizo ahora el 2023 por el mismo autor, que reunían a estos pacientes con el diagnóstico de lupus y un control de pacientes sanos, edades medias parecidas y preponderantes también en nuestra población. Y el objetivo primario era describir en el fondo la vascularización o la vasculatura de la zona avascular foveal y en un estado subclínico, entre comillas, de afectación ocular, porque los pacientes no tenían síntomas. Sin embargo, eran pacientes que estaban con el diagnóstico, en el fondo, no eran, y tenían afectación ocular, o sea, no era tan como screening, por decirlo de alguna forma, porque ya lo tenía, no es predictor, ¿ya? Y dentro de los resultados que presentaron, era la reducción de la densidad vascular de estos cuadrantes y del plexo capilar retiniano superficial, y que la afectación renal, como yo les decía anteriormente, se asoció con mayor reducción de la microvasculatura. O sea, tenemos pacientes que en verdad tienen una enfermedad sistémica ya más avanzada. No se trata de pacientes como naive en el fondo, ¿ya? El tratamiento está enfocado principalmente en el tratamiento específico del lupus sistémico y también orientado, por ejemplo, en el caso de retinopatías vasoclusivas graves, la de anti-VEGF, y también en el caso de la fotocoagulación con láser en pacientes con neovascularización, ¿ya? Pero lo que principalmente nos tenemos que enfocar es el tratamiento del lupus para de esa forma ir controlando el compromiso directamente en el fondo del ojo. Entonces, nosotros podemos pensar que ya, esto es todo, esto es todo, amigos, pero también tenemos que considerar que hay un punto que tenemos que revisar en todos los pacientes que están con hidroxicloroquina. La retinopatía por hidroxicloroquina
hidroxicloroquina no es muy común, ya es poco común, hay una incidencia de 0,33% en algunas revisiones y con los años aumenta y hace una pequeña deflexión a los 20 años, que es donde aumenta mucho más la maculopatía. Generalmente es irreversible, incluso puede progresar y mantenerse después de la suspensión del tratamiento. Dentro de los factores de riesgo que nosotros tenemos que poner atención, sobre todo si nos hacen interconsulta, para evaluar pacientes que se están administrando estos medicamentos, depende de la edad, o sea, a mayor edad tenemos mayor riesgo, la obesidad, compromiso renal o hepático. También hay otros factores que dependen del medicamento. La dosis, más de 5 miligramos por kilo, la duración, que sea más de 5 años, o también se han descrito la acumulación en el tiempo, ¿ya? Y otros son que tenga compromiso macular y también en pacientes que generalmente usan tamoxifeno por CA de mama principalmente. Entonces, la academia y también estos autores realizaron un esquema un poco para simplificar el manejo y el abordaje de los pacientes con el uso de la hidroxicloroquina. Entonces tenemos pacientes que empezaron con el tratamiento, ya le hacemos el fondo de ojo, una perimetría computarizada y también un OCT. Entonces ahí vemos al año y vemos en el fondo si tiene estos factores de riesgo que yo les mencioné o no los presenta, ¿ya? Si los presenta, tenemos que hacer un control anual con estos exámenes que yo les voy a comentar un poquito cuáles nos ayudan más. Y si no los tiene, podríamos saltarnos en el fondo a 5 años de tratamiento y ahí realizar un examen anual. ¿Por qué? Por lo que yo les explicaba, que en el fondo, luego de 5 años de tratamiento, tenemos más posibilidades de que pueda haber algún daño. Y luego un screening regular al año, y si presenta alguno de estos o alguna normalidad al examen, tenemos un paciente con una retinopatía por hidroxicloroquina. Entonces, vemos acá cuáles son los exámenes que más nos pueden ayudar en el manejo y en el abordaje de estos pacientes. En el caso del campo visual, se recomienda el campo visual 10-2 y solo en pacientes asiáticos está recomendado hacer el 10-2 y el 24-2 por la forma y el compromiso de la maculopatía, o sea, perdón, del uso de hidroxicloroquina en la retina, que es más periférico, o sea, en el fondo abarca más territorio de la retina. En el OCT de mácula, un spectral domain, que ya en verdad no se usa tanto el time domain. Si es que es necesario, en el fondo podemos pedir un electroretinograma multifocal y no tan recomendable en patrón. Y lo importante también que pudiésemos usar es no usar una angio, sino una Angio-CT. Exacto, ¿ya? En los hallazgos, ¿qué es lo que nosotros vamos a una autofluorescencia, perdón? ¿Qué es lo que nosotros pudiésemos encontrar? Sí, una autofluorescencia en vez de un angio, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros pudiésemos encontrar en el fondo de ojo? Por ejemplo, cambios pigmentarios, también este punteado pigmentario en la mácula, en el campo visual algún escotoma, en la autofluorescencia pudiésemos también encontrar este anillo pericentral, el moteado pericentral también, que va a ser autofluorescente, ya mezclado con hipoautofluorescencia. Y que en el fondo lo que nos va a destacar va a ser la acumulación de los desechos en el segmento externo de los fotorreceptores. Ya el OCT también la pérdida del segmento externo del fotorreceptor, una disminución de la capa nuclear externa, ya perifoveal, y en el electroretinograma también un aumento de R1 sobre R2, ya, principalmente. Entonces acá vemos que se clasificó el compromiso de la hidroxicloroquina en temprano, moderado y ya más tardío o más grave, y vemos que ya
Al principio hay estos parches o este moteado en parches y después ya se va formando esta maculopatía en ojo de buey, ¿ya? Acá, posteriormente a esta clasificación que yo les mencioné, se realizó este manejo que es muy parecido y que también nos orienta un poco a qué es lo que, cómo tenemos que proceder frente a las alteraciones de los exámenes. Es más o menos muy parecido. Muchas gracias.